Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Es para mí un gusto volverles a saludar a través de este medio, con el único propósito de llevar a ustedes una reflexión de la palabra del Señor, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta mañana quiero reflexionar en el Salmo 137. Dice de la siguiente manera: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Quisiera reflexionar en esta ocasión bajo este tema: manteniendo nuestra identidad cristiana. Entendamos por identidad cristiana aquellas características que con el tiempo, después de haber entregado nuestras vidas al Señor y a través de la práctica de la lectura de la Biblia, la práctica de congregarnos, la práctica de la oración, la práctica de la piedad, pues hemos llegado a tener una identidad, y eso es lo que nos hace diferentes al resto del mundo. El cristiano tiene que tener una marcada diferencia entre la conducta del mundo y la conducta cristiana. Son dos cosas diametralmente opuestas. Pero mantener esa identidad en medio del grupo de cristianos es fácil. Mantener esa identidad cuando estamos congregados es fácil. Cuando estamos en el grupo de cristianos es fácil. Pero no es tan fácil mantener esa identidad cuando estamos en un grupo diferente, cuando nos toca relacionarnos con personas que no conocen al Señor, con personas que no practican la fe cristiana, con personas que no han nacido de nuevo. Es allí donde nuestra identidad cristiana se pone en peligro, se pone en riesgo, porque nosotros debemos de procurar mantener esa identidad, no importando en las condiciones que nos encontremos, no importando la situación que podamos vivir. Mantener nuestra identidad en Cristo es algo que todos debemos aprender. He tomado este Salmo 137 porque aquí vemos cómo los judíos, aun cuando fueron llevados muy lejos de su tierra, aun cuando su templo fue destruido, aun cuando su sistema de culto ya no existía, pero ellos mantuvieron esa identidad como pueblo de Dios aún en Babilonia. Ahora están cautivos, han sido llevados por su misma desobediencia a Babilonia. Y Babilonia en aquel tiempo, para muchos quizás pudiera haber sido un privilegio estar ahí, porque era la capital del mundo antiguo. Su belleza arquitectónica todavía nos sorprende. Babilonia llegó a ser tan importante, tan conocida, incluso conocida por una de las 7 maravillas del mundo antiguo, por sus jardines colgantes. O sea, había una arquitectura preciosa, habían ríos maravillosos ahí en Babilonia.
y quizás cualquiera pudiese acomodarse y disfrutar de lo que en Babilonia había. Pero además de todo lo físico, de lo estético, Babilonia era una amenaza para la fe judía, en el sentido de que en Babilonia se practicaba el politeísmo, la creencia en muchos dioses, la idolatría, algo que había sido inculcado como un pecado delante de Dios en el pueblo hebreo. Y ahí están, allí fueron llevados, allí fueron metidos. Y allí comenzó la presión para que ellos pudiesen cambiar la identidad. Babilonia ejercía una presión sobre ellos y amenazaba con robarles la identidad de ellos como pueblo de Dios. Pero a eso es lo que aprendemos de esta lectura, que ellos se negaron, que ellos se plantaron firmes, de manera que aunque estaban en Babilonia, pero no se adaptaron, ellos no se hicieron al lado de las costumbres y su fe se mantuvo firme aún en esas situaciones donde no tenían templo, estaban lejos de su tierra, estaban sin organización, no tenían líderes. Pero qué hermoso ver cómo ellos mantuvieron su identidad como pueblo de Dios. Ahora, ¿qué hacían ellos en Babilonia? Vemos que no se habían acomodado, al contrario, dice el versículo que junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Es increíble ver cómo hay lágrimas en sus ojos, pero no hay lágrimas por el sufrimiento o por el cautiverio. No hay lágrimas por la situación que sufren en Babilonia, sino las lágrimas surgen cuando ellos se acuerdan de Sión. Sión es una referencia a la tierra prometida, a Jerusalén, al pacto con Dios, al culto, a la adoración, al templo, a su hogar celestial, su hogar espiritual. Y aun cuando están cautivos, Babilonia no ha logrado sacar de ellos esos recuerdos. Babilonia no ha logrado sacar de su corazón la tierra y el amor que le tienen a su Dios. Y si han derramado lágrimas, no es por lo que sufren, sino porque recuerdan su tierra, recuerdan a su Dios. Creo, hermanos y amigos, que este mundo causa mucha tristeza y mucho dolor. Pero ¿cuántos de nosotros lloramos por lo que sufrimos? Lloramos por las necesidades que quizás tengamos. Lloramos al ver el sufrimiento, la tribulación que nos rodea. Déjame decirte que si va a salir una lágrima de nuestros ojos, debe de ser por amor a Dios. Que si va a salir una lágrima de nuestros ojos, que sea recordando a nuestro Dios. Eso es la identidad cristiana, porque muchos quitamos la mirada de Dios para ponerlo en lo que estamos sufriendo, en lo que no tengo, en lo que me hace falta. Y entonces muchos derraman sus lágrimas, pero no por Dios, no porque aman a Dios, sino en ver sus necesidades, en ver su calamidad, en ver su debilidad. Y estos judíos estaban pasando todo eso. Sin embargo, no dice que lloraban por la situación que estaban. Ellos lloraban recordando esa relación con Dios, recordando su tierra, el lugar donde estaba el templo,
símbolo de la presencia de Dios para ellos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que estando en Babilonia, pero ellos, su corazón, su espíritu, aunque físicamente están en Babilonia, pero su corazón no está ahí. Hermanos, esta es la situación y a lo que yo le llamo mantener nuestra identidad cristiana. No importa la presión que este mundo ejerza sobre nosotros, no importa la tribulación que podamos estar pasando en este mundo. No derramemos lágrimas por esta situación, derramemos nuestras lágrimas delante de la presencia del Señor. Y en esta situación es donde verdaderamente se demuestra nuestra identidad cristiana. Para estos judíos quizás era fácil mantener su identidad cuando estaban en su tierra, pero hoy están lejos. Sin embargo, están firmes en su creencia, están firmes en lo que habían aprendido en su vida. Luego vemos nosotros cómo la presión se vuelve sobre ellos, porque ellos salían a la orilla de aquellos ríos donde crecían aquellos árboles. La Biblia le llama sauces. Los sauces eran unos árboles muy frondosos que crecían a la orilla de esos ríos. Y bajo esa sombra de esos ríos, allí en la soledad, en las afueras de la ciudad, era el lugar donde ellos encontraban un momento para reflexionar, un momento para recordar, un momento para adorar a Dios. Y hasta ahí los buscaron sus enemigos. Hasta ahí iban sus captores. Hasta ahí llegaban los que los habían desolado a reírse de ellos, a burlarse de ellos. Y le decían, como dice el versículo número 3, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Esto es una burla que sus captores están haciendo contra ellos. Les están diciendo, en otras palabras, ¿y dónde está tu Dios? Porque si nosotros leemos los salmos, que eran los cánticos prácticamente del pueblo de Israel, vemos cómo ellos exaltan la grandeza de Dios y su poder. A través de sus cantos ellos expresan la grandeza de Dios. Y es eso lo que está bajo ataque en este momento. Sus captores les dicen, vaya, canten que su Dios es poderoso. Canten que su Dios los protege. Canten que su Dios los cuida. Canten. Es una burla la que ellos están teniendo de sus captores. Es como que le digan, si Dios es poderoso, ¿cómo es que cayeron en las manos de Babilonia? Si Dios los cuida, ¿cómo es que están aquí cautivos? Y por eso es que ellos no acceden a cantar, porque ellos no pueden ceder a una burla a la que están siendo sometidos. Por eso dice que prefieren colgar las arpas en los sauces para no complacer las burlas a las que están siendo sometidos en este momento. Sin embargo, ellos mantienen su identidad. Ni las burlas de sus opresores, ni esa presión que están ejerciendo sobre ellos fue capaz de debilitarles, fue capaz de quitarles de su corazón a Dios, de su corazón la tierra que ellos aman. Y ellos, la respuesta que dan es, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Eso es maravilloso. Note usted que están en Babilonia, pero ellos saben que están en tierra extraña. Esa es la condición de nosotros como hijos de Dios. Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, hermanos,
nosotros no pertenecemos a este mundo. Y aunque este mundo se burle, aunque este mundo ejerza una presión para que tú abandones tu fe, para que tú dudes del Señor, mantén tu identidad como hijo de Dios. Séle fiel al Señor. Ellos estaban dispuestos a serle fiel al Señor, que están dispuestos, como dice el versículo 5, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Ellos están pidiendo un castigo para sí mismos si se llegasen a olvidar de Jerusalén. Dicen, si yo me olvido de Jerusalén, que se me seque la mano derecha. Mira, la mano derecha es importante, es muy útil. Y cualquier persona puede decir, quizás recibir un golpe o una herida en su mano izquierda y sentirse alegre y decir, bueno, por lo menos es la mano izquierda. Pero es la mano más útil la que ellos piden que sea enjuiciada en caso de que se olviden de Jerusalén, del culto, de la adoración. Entonces, mira hasta dónde llega el grado de fidelidad, la identidad que ellos tenían como pueblo de Dios. Y no estaban dispuestos a olvidarse de Dios. Pues sí, a no ser que recibiesen el castigo, como ellos mismos dicen, que se me seque mi mano derecha si yo me olvido de Dios. La otra parte que ellos hablan acá, aparte de la mano derecha, dice que se pegue mi lengua, que mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Imagínate quedarse mudo. Creo que sería una de las consecuencias más duras que a alguien le puede pasar, quedarse mudo. Pero ellos dicen, prefiero quedarme mudo a olvidarme de mi Dios. Hermanos, esta reflexión va encaminada a decirte que nosotros en este mundo tenemos que mantener nuestra identidad cristiana. No va a ser fácil. Nos vamos a mover bajo una presión enorme, una presión donde muchas circunstancias tratarán de robar esa identidad. Pero aquí tienes un ejemplo. Plantémonos firmes. Ni las tribulaciones, ni las aflicciones, ni las persecuciones, nada, como dijo el apóstol Pablo, nada nos debe separar del amor que es en Cristo Jesús. Te insto entonces, como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo malo. No nos adaptemos a él. No somos de este mundo. Y este mundo no debe cambiarnos a nosotros. La Biblia dice que nos convirtamos, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Así que adelante, somos la sal, somos la luz de este mundo y que nadie robe tu identidad cristiana. Cierra tus ojos, vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por tu bendita palabra y ayúdanos, Señor, a mantener nuestra identidad como cristianos, no importando la situación que podamos vivir o la presión que podamos ser objetos. Ayúdanos a tenerte siempre en nuestra mente, que nada de este mundo nos llame la atención, que nada de este mundo nos importe, nada más que amarte y servirte todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, y Dios te guarde,
Que Dios pueda bendecir a tu familia es mi deseo. Amén.